Yo no recuerdo haberles dicho a mis papás que quería ser inmigrante como terminé siendo, pero sí recuerdo decirles que quería ser rockero. Soy la época de los Beatles. Sí, tú le dices Beatles, en México le llamaban los Beatles, pero nunca pensé en terminar como periodista. Uno como periodista nunca se puede retirar. O sea, yo no conozco ni un solo periodista que haya podido retirarse de una forma voluntaria y en paz. Es que yo creo que hay que creerle. Yo creo que las amenazas de Donald Trump hay que creerlas. Hay que creer a Donald Trump y cuando lo escuchamos decir lo que quiere hacer, hay que creérselo. Me estabas hablando de tu papá, que era una persona muy, muy exigente, muy autoritaria. ¿Le hubiera molestado tener una nieta gay? Quizás en un principio no lo hubiera entendido, pero creo que el amor de los abuelos es tanto que lo hubiera aceptado totalmente. Pero estoy absolutamente convencido de que los hijos te salvan, ¿no? Y le dan un sentido a tu vida. Una vez que nacen ellos, en tu caso ellas, tú sabes exactamente que no hay nada más importante y el mundo tiene dirección, ¿no? ¿Cómo te va con la paternidad? Con lo de creo que es lo mejor que hay en la paternidad como a ti con la maternidad. A mí me parece dificilísimo. Creo que he podido ser un padre muy presente y creo que he aprendido mucho de mi padre, que casi nunca estuvo presente en mi vida, o por lo menos no lo sentí presente. Y entonces creo que aprendí de mi papá para no ser como él, ¿no? Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 26. Jorge Ramos. Jorge Ramos es uno de los periodistas más importantes en América Latina, la voz de la migración, de quienes hablamos español en la gran potencia de nuestra generación, que es Estados Unidos. Fue presentador del noticiero de Univisión por más de 35 años, desde donde habló con firmeza a las personas más emblemáticas de la política. Se enfrentó a Donald Trump, a Nicolás Maduro, a Andrés Manuel López Obrador. Un valiente, un inmigrante, un mexicano que llegó a Estados Unidos cargado de sueños y desde su posición ha defendido eso, la migración. La revista Time ha considerado a Jorge Ramos como uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos y People en español lo incluyó en la lista de los 100 latinos de mayor influencia también. Él, con una historia de vida que van a conocer a continuación, es el primer hombre que está aquí en este podcast, en Geniales y Mayores que Yo. Bienvenidos. Jorge Ramos es el primer hombre en este podcast. Esto se llama... Hombre, qué Geniales y Mayores que Yo, y son mujeres, Yeah. como su nombre lo indica, Sí. son mayores que yo, pero sobre todo son geniales. Ya. Pero a mí me pareció, estando aquí en Cartagena, que una entrevista corta Sí. contigo no era suficiente. Uh-huh. He tenido la fortuna en la vida de encontrarme con Jorge, de conocerlo como amigo, como periodista, y realmente me parece que ameritaba romper como el esquema de Geniales y Mayores que Yo, el podcast, sobre todo para darles este regalo de tener una conversación Gracias por invitarme. íntima y Ya. profunda contigo. Bueno, García Márquez decía que todos tenemos tres vidas, ¿no? La vida pública, la vida privada y la vida íntima. Llegamos hasta la privada, la íntima no creo. Jorge, ¿qué tal sentirse entrevistado? Tú que siempre has estado al otro lado. Es muy raro porque siempre el que entrevista, y tú lo sabes, lo haces todos los días, el que entrevista está en control y tú puedes determinar cómo entras, por dónde, y al final de cuentas es una cuestión de poder. Oriana Fallaci, a quien admiro muchísimo, y estoy leyendo una novela fascinante sobre ella, ella decía que en todas las entrevistas acaban siendo una especie de guerra, y a veces gana el entrevistado y a veces el entrevistador. No necesariamente porque esto tiene que ser una guerra, pero el control no lo tengo yo, el control lo tienes tú en este caso, ¿no? Y esa es la gran diferencia.
Sí, y se intimida uno un poco cuando lo entrevistan. Yo soy pésima entrevistada, me parece hartísimo. Bueno, lo que pasa es que cuando tú estás entrevistando, determinas tema y ritmo, ¿no? O sea, si por ejemplo alguien te tira una respuesta de 4 o 5 minutos al principio, en ese momento tú como entrevistador... Lo corto. Pero pierdes el control de esa entrevista, ¿no? Cuando estás de entrevistado, se trata de abrirse y no es necesariamente lo que uno hace cuando está entrevistando. Así que la experiencia de dar, ¿no? De dejarse, de abrirse, es muy distinta a la de controlar. Bueno, pues ahora te toca. No, listo. A ver. Estuviste 38 años en Univision. 38. 38. Claro. Tú Sí. eres el periodista de habla hispana que más lejos ha llegado en la televisión estadounidense, un ícono en cualquier sentido. Creo que eres caso de estudio en las universidades de periodismo. Jorge me lleva a mí 20, tal vez. Más o menos. Más o menos, 20 años. Tengo, sí. Y he tenido la fortuna de conocerlo, como lo dije al comienzo, desde que estaba muy peladita, desde los 20 y pico, en Washington. Porque participabas en un programa... Tuyo. Exactamente, al punto, en donde ibas a opinar sobre las noticias de la semana. Bueno, de atrevida, porque uno a los 20 años, ¿qué va a opinar de qué? No, bueno, pero teníamos periodistas de todos lados, ¿no? Sí. ¿Extrañas la televisión? ¿Extrañas Univisión? ¿Esa vida de periodista? Es que es muy poco tiempo. Es apenas un mes después de que dejé el noticiero y todavía estoy en el proceso de digerir lo que ha ocurrido y de pensar qué es lo que sigue. Pero yo creo que más que extrañar la televisión, lo estábamos hablando, uno como periodista nunca se puede retirar. O sea, yo no conozco ni un solo periodista que haya podido retirarse de una forma voluntaria y en paz. Siempre hay como una resistencia y siempre estamos todo el tiempo buscando noticias, todo el tiempo estamos buscando qué va a ocurrir. Esta entrevista la estamos realizando unos días después del terrible accidente aéreo que hubo en Washington. Y mi primer impulso era no venir a Cartagena. Mi primer impulso era, por supuesto, ir a Washington. Pero por primera vez en 38 años, ese impulso se ha cambiado. Y yo creo que también después de 38 años tengo que darme el tiempo y el espacio para pensarme de otra manera y para hacer todo aquello que me falta. Tengo, por supuesto, mucho más pasado que futuro, pero yo creo que es necesario pensarse y darse la oportunidad de pensarse de otra manera. ¿Por qué terminó la carrera de Univisión? Bueno, era un ciclo y lo dije abiertamente y la compañía también. Por mutuo acuerdo decidimos que era el momento de hacer un cambio. Es un cambio generacional también y era un cambio de dirección. Me parece que las dos partes estuvimos de acuerdo por eso. ¿Y estás cómodo con eso? Claro, porque fue una decisión mía también, ¿no? O sea, fue cuando ambas partes están de acuerdo. Lo interesante para mí es las posibilidades que se están abriendo y cómo manejar tu tiempo. Mi tiempo nunca fue mi tiempo. O sea, y es lo mismo que ocurre contigo. O sea, cada vez que ocurre una noticia o que ocurrió una noticia por 38 años, se rompieron vacaciones, se rompieron cumpleaños, se rompieron fiestas, se rompieron compromisos, se rompieron viajes y todo eso cambia muchísimo a partir de ahora. No sé si de golpe tú lo puedas explicar. Yo no he podido con esto del periodismo porque a mí me parece que es una pasión que lo desborda a uno, ¿no? Yo no soy una mujer de puntos medios. Para mí es blanco o negro. Lo de la mitad me quedó, esa clase la perdí. Pero lo del periodismo es lo que decías ahora, que uno no es que decida un día, hoy ya no me van a interesar las noticias. No, es como un motor que hay en el alma muy fuerte. Es una cuestión de intensidad. ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que hay pocas profesiones o pocas ocupaciones en el mundo en donde uno puede estar tan bien parado en el mundo. Además, creo que el periodismo te ofrece dos cosas. Te ofrece la posibilidad de ser rebelde toda la vida, o sea, estamos obligados a cuestionar al poder, y al mismo tiempo te mantiene joven porque te obliga a estar en el presente siempre. Entonces, los actores tienen las posibilidades de vivir muchas vidas a través de sus personajes. Nosotros podemos vivir una sola vida, pero con muchísima intensidad. Y no sé qué otra profesión me hubiera a mí permitido cubrir 7 guerras o estar tras los actos terroristas del 11 de septiembre o entrevistar a varios presidentes de los Estados Unidos. De una rueda de prensa. O, por ejemplo, ¿no? En este caso, tener la posibilidad de enfrentar a Donald Trump.
No una, sino 2 veces. Luego, esa es una historia que pocos conocen, pero poco después de que él perdiera la presidencia, lo fui a perseguir a Texas y lo único que pude fue acercarme y decirle, ¿por qué no reconoce usted que perdió en las pasadas elecciones? Se voltea y me dice, we won, o sea, nosotros ganamos. Me volteó la cara una vez más y se fue. Así que han sido 2 oportunidades de enfrentar a Donald Trump. Y la primera es interesante porque no solo me saca de la conferencia de prensa porque no quería responder a mis preguntas, sino que ellos y el equipo se arrepienten, y lo que poca gente sabe es que me permiten regresar de nuevo a la conferencia de prensa y tengo un intercambio con él entre 10 y 15 minutos. Entonces, claro, pero la noticia fue, claro, que me había expulsado, me había echado. Lo que pocos saben es que se dan ellos la oportunidad, y a mí también, de regresar a la conferencia de prensa. Y pudimos hablar de todo lo que es ahora. Él le quería quitar la nacionalidad estadounidense a los niños nacidos en los Estados Unidos, pero desde entonces él quería construir un muro en la frontera, él quería expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, y esos son temas que ya surgieron ahí. ¿Qué está haciendo ahora? O por lo menos intentando hacerlo, ¿no? Claro, ya lo puso nuevamente sobre la óptica. Sí, pero ha llegado más prepotente que nunca, más arrogante que nunca, más quizás poderoso que nunca, y dentro de los Estados Unidos hay muy poca división. Él ha conseguido no solo ganar el voto electoral, sino también el voto popular, y este es un personaje totalmente transaccional, convenenciero, es decir, solo va a hacer las cosas que a él le convienen. Y llega con la experiencia de haber estado 4 años antes en la Casa Blanca, 1, y 2, con la convicción, la certeza de que no hay reelección. Y al no haber reelección, no tiene nada que perder. Exactamente, ya no está buscando votos nunca más en su vida. Está buscando pasar a la historia y está buscando imponerle a los Estados Unidos su propio punto de vista. Los nacionalismos son muy delicados, ¿no? Tú lo sabes. ¿Estamos ante un fenómeno que de golpe no estamos calculando lo suficiente, o Donald Trump es básicamente lo que estamos viendo, que es un tipo, bueno, todo lo que sabemos de él, pero o es más allá? Es que yo creo que hay que creerle. Yo creo que las amenazas de Donald Trump hay que creerlas. Hay que creer a Donald Trump, y cuando lo escuchamos decir lo que quiere hacer, hay que creérselo. Porque creo que es un error de los políticos y de los diplomáticos pensar de que todos son palabras en el caso de Donald Trump. No es así. Estamos frente al hombre más poderoso del mundo, una nación extraordinariamente rica y poderosa, y un hombre que quiere cambiar la forma en que se vive en los Estados Unidos y la forma en que se vive fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, estas declaraciones sobre Groenlandia, apoderarse de Groenlandia, o que quiere volver a controlar el canal de Panamá, o sugerirle a los canadienses que fueran al Estado 51, o imponer tarifas y aranceles a México y Canadá. Esas son cosas sumamente serias y peligrosas, y el conflicto que ha tenido, por supuesto, Estados Unidos con Colombia. ¿Cómo explicas tú que tantos latinos hayan votado por Donald Trump? Me ha costado trabajo digerirlo y entenderlo, porque cómo votas y cómo apoyas por alguien que te pega, claro, que te insulta, que te ofende, que parece odiar a tu familia, que no te quiere ahí, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que Donald Trump se lanzó a la presidencia, recuerdo como 2016, más o menos aproximadamente, pocos se atrevían a decirte públicamente, olvídate que iban a votar por Donald Trump, ¿no? Pero que siquiera estaban considerando votar por Donald Trump. Sí, era un voto vergonzante. Claro, ganó. O sea, decir yo voy a votar por Donald Trump para muchos latinos era una señal de tremenda traición y debilidad. Y de pronto llegamos al 2020 y las cosas empiezan a cambiar. Y en el 2024 no solo te decían que simpatizaban con Donald Trump, sino que abiertamente te lo decían muchos latinos. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo haces cuando alguien te ofende y te critica y te ataca y luego votas por él? La única respuesta quizás es que muchos latinos pensaban que los ataques no eran para ellos, es decir, no es conmigo, y siguiendo esta terrible postura de yo ya entré, no me importa lo que vas a hacer tú. De un egoísmo brutal. Sí, darle la espalda a los que vienen detrás de ti, por una parte, y por otra, la absoluta convicción o percepción o certeza de que
las cosas te van a ir mejor a ti económicamente con Donald Trump. Y luego esta percepción de que las cosas van a mejorar, de alguna forma se ha hecho realidad porque gente que no estaba comprando casa o que no estaba invirtiendo o que tenía el dinero guardado, de pronto empieza a poner el dinero en circulación y las cosas económicamente empiezan a mejorar. Así que, regresando a tu respuesta en palabras muy cortas, creo que es la economía. Creo que la gente votó con su bolsillo, los latinos votaron pensando que la economía podía cambiarlo y que sus vidas iban a mejorar con Donald Trump, y dijeron que es antiinmigrante, que para algunos es racista. Bueno, no me importa si mi vida va a mejorar. Vale. Jorge, siempre no necesariamente va a mejorar. No, pero es lo que creen, claro. No, la vida de nadie mejora si la de un montón de gente no mejora. Y menos, por ejemplo, estoy pensando en la comunidad venezolana, que es cada vez más creciente en los Estados Unidos, que votó por Donald Trump en su gran mayoría, y que ahora nos estamos dando cuenta que les está quitando los permisos, TPS le llaman, es una protección temporal, le están quitando los permisos para vivir. Es decir, nos encontramos con una comunidad que cree que iba a mejorar su vida con Donald Trump, y de pronto no solo no mejora su vida, sino que corren el riesgo de ser deportados. Claro. Bueno, ahora hablamos del capítulo de Maduro. Te quería preguntar si siempre quisiste ser periodista o qué querías ser cuando chiquito. No, yo creo que quería... A ver, yo no recuerdo haberles dicho a mis papás que quería ser inmigrante, como terminé siendo, pero sí recuerdo decirles que quería ser rockero. Soy la época de los Beatles. Sí, tú le dices Beatles, en México le llamaban los Beatles, ¿no? Y había concursos en la televisión. Era un concurso muy divertido. Llamabas por teléfono y ¿por quién vota? ¿Por quién vota? ¿Por los Beatles o por los Monkees? Era Beatles y Monkees. Los Monkees desaparecieron, por supuesto, pero los Beatles se han convertido y siguen siendo mi banda sonora, ¿no? Así que yo quería ser rockero, yo quería ser futbolista. Había un gran jugador que se llamaba Enrique Borja. Yo quería ser como Enrique Borja. Pero nunca pensé en terminar como periodista. Pero recuerdo que después de, cuando hubo que decidir la carrera, al terminar la preparatoria y entrar a la universidad, me acuerdo de haberle dicho a mi papá que yo quería estudiar comunicación, lo más cercano a periodismo. Y entonces recuerdo que mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Pero de una forma despectiva. Claro. Mi padre muere años después. ¿Tu papá qué hacía? Era arquitecto. ¿Y tu mamá? Mi mamá estaba... No, mi mamá fue una rebelde que se quedó en la casa por mucho tiempo, que se rebela y luego, a tal grado, Vanessa, que mi mamá termina yendo a la universidad igual que nosotros. Porque a ella porque a ella no la dejaron terminar, no la dejaron estudiar ni siquiera secundaria. No sé exactamente en Colombia cómo sean, pero sí, después el bachillerato. Cuando joven no estudió, adolescente, entonces después... Porque se esperaba que ella fuera a casarse, eso es lo único. Claro. Entonces, para mi papá solo había 4 profesiones legítimas: ser arquitecto como él, ingeniero, abogado o doctor. Y tú dijiste, yo voy a hacer comunicación. Claro, ¿Y eso para qué? Exactamente. Y entonces, años después de que él se enfermara y antes de morir, afortunadamente el satélite permitía que el noticiero que yo hacía en Miami se viera en México. ¿Entonces se sintió orgulloso? Finalmente hicimos las paces. O sea, él estaba, no sé si desilusionado con su hijo cuando decidió ser periodista, pero años después hicimos las paces y creo que él entendió que yo había hecho lo correcto. ¿Se dio cuenta del hijo que tuvo? Se dio cuenta de eso y pudimos... Siempre tuvimos una relación muy, muy tensa, quizás por ser el hijo mayor, y era un padre muy estricto. Me preguntaba sobre por qué me hice periodista y creo que la respuesta para mí es clarísima. Crecí en una casa con un padre muy autoritario, muy estricto. Crecí en una escuela donde nos golpeaban, una escuela católica donde nos golpeaban. ¿Golpeaban dónde? En las manos y en las nalgas. ¿Con unas reglas? Le llamaban neolite, pero era la suela de los zapatos. Y yo no he sabido de abusos que vayan más allá de eso. Pero los golpes que nos daban eran brutales, nos trataban de una forma espantosa. Y luego, acuérdate, yo crecí en un México donde no había democracia. Crecí en un México donde hasta el año 2000 no hay una democracia representativa. Entonces, cuando te enfrentas a un padre muy estricto, te enfrentas a una iglesia violenta y agresiva,
y te enfrentas a un país donde no hay democracia, con líderes autoritarios, con presidentes que se escogían por dedazo, tienes dos opciones ante el poder, ante la autoridad. O te sometes o te rebelas. Y tú no te sometiste nunca a nada. Claro, y entonces escogí la profesión que más me servía para eso. O sea, era la profesión que me servía para enfrentarme a mi papá, para enfrentarme a la iglesia, para enfrentarme a la gente con poder. Y contándote esta historia, eso explica un poco por qué el estilo de periodístico que yo escogí desde muy principio era ese, era el cuestionar a los que tienen el poder. Y eso te costó la salida de México, ¿no? Me costó la salida de México porque en uno de mis primeros reportajes empecé a cuestionar lo que llamamos el dedazo, que el presidente en turno, después de 6 años, escogía a su sucesor. Y en la televisora donde yo trabajaba, sencillamente no podían aceptar eso. No porque no quisieran, sino porque había una censura directa de la casa presidencial a los medios de comunicación. Pero mi manera de lidiar con la autoridad, o sea, la autoridad de mi papá, la autoridad de la iglesia, la autoridad en el país, era sencillamente cuestionándolo todo. Y al final de cuentas, entendí que esa era mi manera de estar parado en el mundo. Y hiciste una vida cuestionando todo. Y sigo un poco eso, pero si entiendes de dónde vengo, claro, es muchísimo más fácil entender por qué voy a enfrentar a Donald Trump, o por qué voy a enfrentar a Nicolás Maduro, o por qué voy a enfrentar a los presidentes mexicanos, o por qué cuando tienes a alguien con poder y esa pequeña oportunidad. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de entrevistar a un presidente o a un líder importante? No, muy pocas. Muy poco. Y yo le digo a la gente que trabaja conmigo, cuando usted tenga al frente a una persona poderosa y pueda preguntarle algo, hágalo, sin miedo, ¿no? Eso se lo aprendí a ustedes, a los estadounidenses. En la Casa Blanca, que uno se tiraba a lo bestia como fuera, a preguntar lo que fuera, ¿no? En Colombia siempre hay unas maneras distintas de enfrentarse o de acceder al poder. Sí, pero esas maneras yo las cuestionaría, porque cuando yo llego con alguien con poder, llego con 2 ideas. La primera es que si yo no hago la pregunta, nadie más la va a hacer. Es decir, no puedo esperar a que tú la hagas o que alguien más la haga después de mí. O decir, no, esta pregunta ya se la hicieron, o esta pregunta alguien más se las va a hacer. Llegas con la actitud de, hago yo la pregunta porque a mí me corresponde, me toca a mí hacer esa pregunta, y todos sabemos siempre cuál es la pregunta más difícil. O sea, ¿cuál es? No. La del momento. La del momento. O sea, esa es la pregunta donde sabes que vas a molestar al entrevistado, donde sabes que va a estar incómodo, donde sabes que él, en ese momento, él o ella está pensando, caray, nunca debió haberle dado la entrevista a este periodista, ¿no? Esa es la primera. La segunda actitud con la que llego es que nunca más voy a volver a ver a esa persona. Entonces, si no estás buscando acceso, es muchísimo más fácil. Pero si vas al Palacio de Nariño todos los días, o vas a Palacio Nacional en México, o vas a la Casa Blanca, y lo único que estás buscando es acceso, inevitablemente esa entrevista va a ser terrible. Así que yo creo que como periodistas creo que tenemos 2 obligaciones. Una, cuestionar a los que tienen el poder, y la otra es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Esas son las 2 cosas. Los periodistas, para eso servimos los periodistas. Los arquitectos generan estructuras muy bellas, igual que los ingenieros. Los médicos salvan vidas. Los periodistas hacemos preguntas duras a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo. Y por eso muchas veces el periodismo es mal visto cuando la gente que nos ve, que nos lee, que nos sigue en las redes sociales, se da cuenta que no estamos cuestionando a los que tienen el poder, porque para eso estamos. ¿Te has intimidado? Siempre. O sea, a mí me preguntan y a ti te preguntan si te dan ¿Nervios? Llegar con algunas personas. Claro que sí. Claro, siempre, ¿no? Por eso. Pero lo importante no es que te dé miedo, sino que lo rompas. Que lo rompas o qué haces tú con ese miedo. Porque ante el miedo es una señal, es una amenaza, ¿no? Es de que estás frente a algo que te puede hacer daño, algo que te puede causar enormes repercusiones, ¿no? Pero de lo que se trata es qué haces con ese miedo. Y entonces sí, llegas y tú te das cuenta. No sé qué haces tú antes de una entrevista, pero a través de las clases de yoga he aprendido una respiración que J Balvin hace. Que enséñamela. Son 3 segundos de respirar, 4 de sostener. Lo sostienes y 8 soltando. Bueno, tarde. Entonces, si haces 3, 4, 8. Si haces 3, 4, 8, estás enviando una señal a tu mente de que todo está bien.
Ah, no la Entonces, sabía. sí, y no siempre funciona, pero si lo haces 2 o 3 veces, no más porque te mareas. Porque tú eres muy sereno, tú siempre te ves sereno. No soy sereno. Trato de parecer sereno. No tengo nervios como cualquier otra persona, pero cuando estás en esos momentos importantes, llego con la actitud de que es una oportunidad única y casi siempre ha sido así. No he repetido presidentes. Generalmente he llegado, con Barack Obama fueron 2 o 3 veces, pero después ya no quiso volver a hablar conmigo. O sea que... Conmigo tampoco. ¿Tampoco? No. Ya. Y también lo entrevisté y ya después... Que me pareció un gran personaje, uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Sí. Pero si llegas con esa actitud es distinta. Por ejemplo, cuando me hablabas de la entrevista con Nicolás Maduro, era un momento difícil para él porque Juan Guaidó era reconocido a nivel internacional. ¿Por qué te dio esa entrevista a Maduro? Eso es como... Porque él creía que iba a ganar. ¿Quién entiende eso? Vanessa, cuando alguien te da una entrevista, nadie te va a dar una entrevista si cree que va a perder. O sea, todos te dan una entrevista si creen que van a ganar algo. Por una vanidad profunda, además, ¿no? O porque creen que van a ganar, porque creen que te pueden utilizar para enviar un mensaje. Y en el caso de Maduro, era un momento muy difícil. Juan Guaidó era reconocido como presidente legítimo por varios gobiernos. Y Nicolás Maduro tenía, creo ahora, el temor real de que podía perder la presidencia. Y entonces estaba buscando apoyo a nivel internacional. Le da una entrevista a Jordi Évole de la televisión española. El que entrevista al Papa. Que entrevistó al Papa también, a quien ya hablaremos de los que me faltan, pero el Papa me falta Bad Bunny, ¿no? Hay varios que me faltan, pero bueno, Jordi Évole había entrevistado no solo al Papa, sino también a Nicolás Maduro. La BBC de Londres había entrevistado a Nicolás Maduro y me parece que en ambas entrevistas Maduro sentía que le había ido más o menos bien. Pero nosotros habíamos intentado hablar con él, nunca había querido darnos una entrevista y llamamos a Caracas, hablamos con Jorge Rodríguez, quien es ahora, creo, el presidente de la Asamblea y quien ha tenido puestos muy importantes. Pues es uno de los más duros del... Es uno de los más duros del régimen. Dijimos, queremos entrevistar... Él y su hermana. Queremos entrevistar a Nicolás Maduro y al día siguiente nos dijo, vengan a Caracas. Nos enviaron las visas por fax y llegamos a Caracas. Entonces... Lo que sí recuerdo es que vamos al Palacio de Miraflores, nos dejan entrar, ponemos nuestras 3 cámaras y ellos también ponen 3 cámaras al mismo tiempo, junto a las nuestras. Eso, no sé, a ti te ha pasado, estoy seguro, muchas veces cuando vas con alguien importante, ellos ponen sus propias cámaras para asegurarse que... Claro, de que tienen su material, ¿no? Y no solo eso, sino de que no vas a tergiversar lo que te están diciendo el entrevistado. Entonces llega Maduro con todos sus principales asesores, con su esposa, y se sienta frente a mí como estás tú. Y siempre hay, antes de comenzar una entrevista, ese momento complicado en que están checando las luces, están checando el sonido. Y él empieza tratando de hacerme small talk, como dicen en inglés. Y me dice, ¿cómo está Chiqui, mi pareja? Y yo dije, Chiquinquirá Delgado. Y lo menos que yo quería hacer small talk con Nicolás Maduro. Y entonces lo que le dije fue, está muy preocupada por Venezuela, y me callé. No quise decir absolutamente nada porque yo sabía que iba a ser una entrevista tensa. Yo sabía cuál iba a ser mi primera pregunta. Creo que la primera pregunta, de nuevo, marca el tono y el ritmo de la entrevista. Pero es que lo masacraste en la primera pregunta. Bueno, es que yo quería que quedara muy claro que no iba a ser una entrevista como otras que él había hecho. Y entonces la primera pregunta es, ¿cómo le llamo? Para ¿Dictador o presidente? Para muchos de ustedes, un dictador. Y entonces me saca la Constitución bolivariana. Le digo, entiendo lo que dice la Constitución, pero usted cometió un fraude electoral en las pasadas 2 elecciones. Le doy los datos del fraude electoral. Le doy los datos de los prisioneros políticos que hay. Les doy los datos sobre torturas con evidencia por parte de Naciones Unidas. Él sabía que las cosas no iban bien. Y al final de cuentas, después de 17 minutos, entra Jorge Rodríguez. Él se para, trata de tapar... ¿La cámara? No, trata de tapar un iPad que yo llevaba, donde le iba a mostrar cómo venezolanos a solo unos metros del Palacio
de Miraflores estaban comiendo de la basura. Sí, que esa imagen es impresionante. Claro, ciertamente ocurre en muchos países de América Latina, pero la culpa, desde mi punto de vista en Venezuela, era de él. Y entonces él se para, trata de taparlo y dice, esta entrevista se acabó. Y entra Jorge Rodríguez y dice, esta no es, con el dedo, dice, esta no es la entrevista que autorizamos. Y mandan robar, tomar a todos los miembros de seguridad las cámaras y las tarjetas de video que llevábamos. Y nos tratan de subir a un autobús. A mí me meten en un cuarto oscuro, me roban el teléfono. A todos los que iban junto conmigo le hicieron exactamente lo mismo. Nos querían llevar quién sabe a dónde. Sencillamente no aceptamos ir a ningún lado. Pudimos llamarle a nuestro jefe antes que nos quitaran el celular. Y entonces él, a través de Twitter, logró todo crear... lo que estaba ocurriendo. Claro. Avisó de lo que estaba ocurriendo. Nos encierran en el hotel donde estábamos. En la tarde, noche, nos llega una orden de deportación y al día siguiente, con la ayuda de las embajadas de México y los Estados Unidos, logramos llegar al aeropuerto y nos deportaron. La postdata de todo esto es que en las cámaras nuestras cámaras nunca nos las regresaron, nos las robaron y las cintas de video las quemaron, las destruyeron. Pero la versión de ellos, la versión oficial de ellos, que por cierto estaba muy bien filmada, quedó también borrada, pero queda en la memoria de una computadora. Y dentro del Palacio de Miraflores hay 2 personas que nos ayudan a sacar esa versión de la entrevista y 2 o 3 meses después nos llega a Univisión la versión de ellos grabada y esa es la que pudimos sacar al aire. Y publicaste un libro, además. Saco un libro hablando de esos 17 minutos. Sí. Jorge, me estabas hablando de tu papá, que era una persona muy, muy exigente, muy autoritaria. ¿Le hubiera molestado tener una nieta gay? Quizás en un principio no lo hubiera entendido, pero creo que el amor de los abuelos es tanto que lo hubiera aceptado totalmente. Totalmente. ¿Cómo te va con la paternidad? Con lo de creo que es lo mejor que hay en la paternidad como a ti con la maternidad. A mí me parece dificilísimo. Bueno, me encanta, pero me parece dificilísimo. Pero a ver, yo creo que la paternidad y la maternidad, pero particularmente la paternidad y el periodismo tienen algo mucho en común, que es que lo más importante, o el 50%, es estar presente. Entonces, creo que he podido ser un padre muy presente y creo que he aprendido mucho de mi padre, que casi nunca estuvo presente en mi vida, o por lo menos no lo sentí presente. Mi padre, por ejemplo, nunca jugó conmigo, una sola vez. Recuerdo que estábamos en el patio de la casa de mi abuelo y para mí lo más importante en el mundo era fútbol y si eras buen futbolista eras bueno y si no eras buen futbolista eras malo. Y yo recuerdo que él trató de pegarle a la pelota con un puntapié, apenas movió la pelota y yo recuerdo haber llorado porque mi padre no pudo pegarle bien a la pelota. Lo importante no era tanto eso como entender que mi padre no jugó conmigo. Y entonces creo que aprendí de mi papá para no ser como él, ¿no? Para estar mi presente. papá hubiera querido ser un mago, era un gran mago. Como arquitecto creo que no se destacó tanto y creo que esas 2 cosas le aprendí. Una, no ser como él con sus hijos, es decir, ser mucho más presente y jugar con ellos y al mismo tiempo haber escogido la profesión que realmente hubiera querido, que en su caso debió haber sido mago, no arquitecto. ¿Como David Copperfield? O como cualquier otro, pero o sea, él estaba lleno de vida y lleno de energía y de entusiasmo cuando hacía trucos de magia. ¿De qué murió? Muere del corazón, muere de 3 ataques distintos al corazón. ¿Joven? Sí, a los 65, que acabo yo de... Muy joven. Sí, y tú sabes que esa es como inmigrante una de las cosas que más me duelen porque estás finalmente en un lugar donde no tienes que estar. Cuando muere mi papá o cuando muere hace un año mi hermano Alejandro, yo estaba en el lugar equivocado. Y como inmigrante eso nunca te lo perdonas. O sea, yo debía haber estado con mi papá antes de morir, debía haber estado con mi hermano Alejandro antes de morir y no estuve. Yo creo que esa es una de las grandes tragedias de los inmigrantes, que logramos cambiar nuestras vidas, logramos salir adelante, logramos muchos de los sueños que tenemos, pero al mismo tiempo
hay una soledad. Una melancolía, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no creo, el otro día escuché una frase que me impresionó mucho, que no hay inmigrante totalmente feliz. Pues Porque- Celia Cruz decía que siempre sería extranjera, ¿no? Claro, y además que nunca, siempre estás buscando tu hogar. Yo siempre estoy buscando mi casa. Tú porque vives donde naciste. Pero yo no hubiera querido ser inmigrante. Me tuve que convertir en inmigrante. Y estoy muy agradecido por la vida que tengo. Y creo que es posible que si me hubiera quedado en México, que es, por cierto, uno de los países más peligrosos del mundo para hacer el periodismo, mi vida hubiera sido muy distinta. ¿Pero tú te sientes mexicano o estadounidense? Sí, bueno, yo soy totalmente mexicano y me siento muy orgulloso de mis orígenes mexicanos y al mismo tiempo tengo que reconocer que Estados Unidos me dio las oportunidades que mi país de origen nunca me dio. Entonces, tengo 2 pasaportes y he contado la anécdota anteriormente, pero tengo un pasaporte verde y un pasaporte azul. Y decido ser mexicano o estadounidense según qué tan larga esté la fila de extranjeros o de migración en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y es ahí donde saco el pasaporte verde mexicano o el pasaporte azul. Sí, pero ciertamente soy mexicano. Mira, escuchándote, tú has colindado con la muerte, ¿no? Se murió Sí. tu papá, has cubierto guerras, que es lo más horroroso, el 11 de septiembre, que nos puso a todos el mundo y Sí. la muerte al frente y perdimos un poco como la inocencia, o no sé, en mi caso me pasó eso. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo ves la muerte? Yo de una forma terrible porque yo soy agnóstico. Yo quisiera tener fe, pero no tengo fe. ¿Tú eres creyente? No, yo soy como tú. Entonces a mí me pasa lo mismo, que no creo ni en otra vida, ni que nadie me va a salvar, Y es que ni yo que no van a sé. hacer un milagro, nada. Entonces para mí es todo ya, ahorita y hoy. Para mí es una cuestión complicada porque tengo esa angustia existencial del que no sabe qué hay después. Y no tengo esa certeza de qué hay después. Y no tengo la certeza de que cuando me muera me voy a reencontrar con mi padre y con mi hermano y con mi perra Sonser y con mi gata Lola. Claro, porque no se trata únicamente de personas, ¿no es cierto? Claro. Y sí hay una... sí hay una ansiedad sobre lo que puede ocurrir, y más a los 66. O sea, porque sabes que te quedan mucho menos tiempo y porque... ¿Por qué a los hombres a los 60 y pico les da por eso? Bueno, porque te empiezas a morir, porque te empiezas a morir. Pero uno tú se está muriendo desde el momento en que nace. No, pero tus amigos empiezan a morir. Tus papás, mi mamá tiene 91 años afortunadamente, pero mi padre ya murió. Cuando cumples la edad en que uno de tus padres muere, es como un golpe al cuerpo también. He estado leyendo mucho de astronomía últimamente. Estoy como... O sea, las dimensiones del universo son realmente impresionantes. Vivimos en un universo con 4.000 millones de planetas y 3.000 millones de galaxias similares en la que estamos. Y es posible que el universo sea muchísimo más extenso o quizás eterno de lo que nos podemos imaginar. Pero la anécdota viene con esto. Es muy posible que seamos tú y yo y todos polvos de estrellas de distintas formas, ¿no? Con distintos átomos. Pero la idea de volverme a convertir en polvo de estrellas no es muy atractiva. No. No, para nada. No, me estás dejando mal de la entrevista. Bueno, no. Y no sé si te pasa, pero cuando hablas con gente que sí es creyente, yo estoy rodeado de gente que sí es creyente, hay un enorme esfuerzo colectivo por salvar mi alma. Pero, sí, pero estamos condenados. Me llevan libros y me llevan videos y me envían palabras para entusiasmarme. Pero eso, con el paso del tiempo, ha sido más complejo. Es decir, entre más pasa el tiempo, más agnóstico eres, o hay posibilidad de que en algún momento... Alguna vez le preguntaba eso a Vargas Llosa y decía que sería de muy mal gusto dejar de ser agnóstico antes de morirse, ¿no? Y creo que tiene un poco razón. Pero al final de cuentas es una cuestión de convicción. Yo quisiera creer, hombre, sería lo más maravilloso del mundo, tener esa certeza de que cuando te mueres... Vas para alguna parte. Y que hay una vida eterna junto con los que tú quieres y que las cosas van a estar bien. Pero como periodista te tienes que decir la verdad. Y la verdad para mí es que no lo sé. Y al no saberlo... No soy ateo. Es decir, no tengo la certeza de que no existe... ¿Crees en la Virgen de Guadalupe?
¿La visitas alguna vez? Es que no creo en santos, ¿no? No creo en vírgenes, no creo en estos personajes que con un dedo pueden salvarnos. Y no creo en nada de eso. Y me cuesta mucho porque quisiera, porque entiendo que sería lo mejor, pero no puedo. ¿Crees en el amor? Sí, hombre, claro que sí. Bueno, yo creo que eso es lo que nos saca adelante, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que nos permite vivir con entusiasmo y además los distintos tipos de amor, porque no es únicamente el amor romántico, sino que es que uno no lo sabe hasta que tienes hijos, que los hijos finalmente es el amor más directo. Una amiga me decía que mi hija Paola me iba a salvar y luego mi hijo Nicolás y ahora Carlota, pero estoy absolutamente convencido de que los hijos te salvan, ¿no? Y le dan un sentido a tu vida. Una vez que nacen ellos, en tu caso ellas, tú sabes exactamente que no hay nada más importante y el mundo tiene dirección, ¿no? Entonces, hay una dirección en mi vida claramente, que es protegerlos y cuidarlos, y me han salvado, al final de cuentas. ¿Cómo ha cambiado tu manera de amar? Digamos, cuando jovencito, cuando adolescente, cuando comienzas en esta carrera estrepitosa del periodismo. Hoy, con el paso del tiempo y los 66 años que me dices que tienes, cuando miras la manera como has cambiado el amor, ¿qué se te pasa por la cabeza? Yo creo que tiendes a ser mucho más... Empiezas a apreciar y agradecer y amar muchas otras cosas más allá del amor de pareja, que es como la gente identifica el amor. Y empiezas a amar realmente no solo a personas, sino momentos. Y entrar en un momento, en mi caso, de agradecimiento, un agradecimiento continuo por estar aquí, por la maravilla de estar aquí, ¿no? Por la maravilla de estar en Cartagena, por la maravilla de estar presentes en este día. Y yo creo que se ha vuelto mucho más generoso y extenso la forma en que te relacionas con los otros y con las cosas, ¿no? Pues Jorge, me pongo feliz de tenerte aquí en Hombre, Cartagena. gracias por invitarme. Siempre aprendo un montón de ti, te escucho, me emociona muchísimo. Y gracias por esta conversación. Nos hubiéramos seguido, ¿no? Sí, pero ahora podemos seguir sin grabar. Listo, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno y Daniel Rodríguez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.